Listo. Muy bien. Comenzamos con la semana número 5. Y ya saben, por favor, todas sus consultas lo vamos a hacer a través del micrófono para poder grabar las consultas también de la clase. ¿Ok? Así es que ahora estoy desactivando el chat para que las consultas sean a través del micrófono. ¿Ok? Muy bien, vamos a comenzar la clase, la semana número 5, la clase número 5, y en esta semana vamos a hablar sobre la inflamación. ¿Por qué? Porque durante la segunda unidad vamos a conversar sobre los antiinflamatorios. Entonces, para poder entender cómo funcionan los antiinflamatorios, primero tenemos que saber cómo es la inflamación, cómo se produce la inflamación. Caso contrario, no vamos a entender nada de los antiinflamatorios. ¿Ok? A ver. Tenemos a los derivados del ácido araquidónico. Derivados del ácido araquidónico. Dentro de los derivados del ácido araquidónico, vamos a tener a los siguientes. A ver, ácido araquidónico. Primero empezamos con este. El ácido araquidónico, o también llamado en algunos libros de bioquímica, por si acaso, en bioquímica le dicen el ácido eicosatetraenoico. Es un ácido graso poliinsaturado, ¿ya? Y contiene 20 átomos de carbono. Como tiene 20 átomos de carbono, por eso es lo que lleva el prefijo eicosa o eico. Eico significa 20. Entonces, es una sustancia que está formada por 20 átomos de carbono y pertenece a la familia de los llamados omega 6. Pertenece a la familia de los llamados omega 6. ¿Ok? Los omega 6. Forma parte de los fosfolípidos de la membrana celular de los mamíferos y se sintetiza a partir de uno de los ácidos grasos esenciales. ¿A partir de qué ácido graso se produce? A partir del ácido linoleico. Ácido linoleico. ¿Dónde se encuentra? Forma parte de los fosfolípidos. Y para eso ustedes recordarán sus clases de biología, que en biología les han enseñado que la membrana de la célula es una estructura formada de dos capas de fosfolípidos. En esas capas de fosfolípidos metidos en su interior está el ácido araquidónico. El ácido araquidónico forma parte de los fosfolípidos que están en la membrana celular. Y eso es lo interesante. Ojo, que el ácido araquidónico está formando parte de los fosfolípidos de la membrana. No se olviden, nos va a ser útil más adelante. El ácido araquidónico se encuentra formando parte de la estructura de los fosfolípidos de la membrana. La concentración de ácido araquidónico libre es muy baja, de manera que el primer paso en su metabolismo consiste en la liberación de los fosfolípidos de membrana, catalizados por la fosfolipasa A2. A ver, ¿cómo es esto? Para que el ácido araquidónico funcione, para que el ácido araquidónico trabaje, el ácido araquidónico tiene que salir de los fosfolípidos que están en la membrana. ¿Y quién puede sacar al ácido araquidónico? El que puede sacar al ácido araquidónico desde los fosfolípidos de la membrana es una enzima. ¿Cómo se llama la enzima que saca al ácido araquidónico? Fíjense, lo acabo de sombrear de color celeste. La sustancia que puede sacar ácido araquidónico de los fosfolípidos de la membrana se llama la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 es una enzima que nos ayuda a sacar ácido araquidónico desde los
fosfolípidos de la membrana. Recuerden eso. La fosfolipasa A2 saca, libera, si quieren en otras palabras, libera al ácido araquidónico desde los fosfolípidos de la membrana. Libera, ojo, al ácido araquidónico. Esta reacción enzimática se estimula en estados que pueden ser fisiológicos o patológicos. Bueno, la liberación del ácido araquidónico puede suceder de forma normal o de forma anormal. A eso se refiere con estados fisiológicos y patológicos. Fisiológico, cuando normalmente se libera al ácido araquidónico. Patológico, cuando es una liberación anormal durante una enfermedad. A eso va. Muy bien. ¿Y para qué queremos liberar al ácido araquidónico? ¿Por qué queremos que el ácido araquidónico salga? Porque ese ácido araquidónico se va a convertir en diferentes sustancias que van a participar en lo que es la inflamación y participan en otras actividades de nuestro cuerpo, que ahorita vamos a estudiar, no se preocupen. Acá nos dicen, por acción de la enzima fosfolipasa 2, el ácido araquidónico es liberado. ¿De dónde? De la membrana celular, hacia el citosol, para ser metabolizado por acción enzimática, derivando en la formación de diferentes eicosanoides a través de rutas metabólicas distintas. Explico esto. Cuando el ácido araquidónico sale de los fosfolípidos de la membrana, este ácido araquidónico va a caer al citoplasma de la célula. En el citoplasma de la célula, este ácido araquidónico va a transformarse en diferentes sustancias. Y eso es lo que quiero que aprendamos, que cuando el ácido araquidónico sale de los fosfolípidos de la membrana, el ácido araquidónico se puede transformar en diferentes sustancias. ¿Ok? Se transforma en diferentes sustancias el ácido araquidónico. ¿Entendido? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí me están entendiendo? Supongo que sí. Si es que no han entendido, como estamos grabando la clase, ya al momento de ver el video, aunque sea, van a volver a repetir 10 veces el video para que entiendan esa parte. ¿Ok? Listo. Sigamos. Acá tengo, fíjense, cuando el ácido araquidónico sale de los fosfolípidos, este ácido araquidónico se va a convertir en diferentes sustancias. A esas sustancias es lo que nosotros le llamamos los derivados del ácido araquidónico. ¿Cuáles son los derivados del ácido araquidónico? Los que están al final, en la parte inferior, en el último cuadro. Esos son los derivados del ácido araquidónico. Por ejemplo, fíjense, si el ácido araquidónico se une a una enzima llamada lipoxigenasa, el ácido araquidónico se transforma en estos de acá. Se transforma en leucotrienos o se transforma en lipoxinas. Entonces, el ácido araquidónico se puede unir a una enzima llamada lipooxigenasa, se une a una enzima llamada lipooxigenasa y se convierte, por acción de la lipooxigenasa, se va a convertir en leucotrienos y se convierte en lipoxinas. ¿Ok? Se convierte en leucotrienos y se convierte en lipoxinas. ¿Ok? Por acción de la lipoxigenasa. Ahora, pero también el ácido araquidónico se puede conectar al citocromo P450. Y cuando el ácido araquidónico se conecta al citocromo P450, el ácido araquidónico se convierte en otras sustancias. ¿En qué sustancias se convierte? Se convierte en ácido hidroeicosa tetraenoico
y también se convierte en ácido epoxi-eicosa trienoico. Repito, el ácido araquidónico se puede unir al citocromo P450 y cuando se une con el citocromo P450, el ácido araquidónico se convierte en ácido hidroeicosa tetraenoico, esto de acá, hidroeicosa tetraenoico, y también se puede convertir en ácido epoxi-eicosa trienoico. Ahí está marcado. ¿Qué son ellos? Los derivados del ácido araquidónico también. Ellos son derivados del ácido araquidónico también. Solo que para que aparezcan estas sustancias, el ácido araquidónico se está conectando al citocromo P450. Entonces, como el ácido se está enganchando al citocromo P450, el ácido araquidónico se va a convertir en esas sustancias. ¿Okay? En el ácido hidroeicosa tetraenoico y en el ácido epoxi-eicosa trienoico. Ahí está escrito, así que hay que repasar bien esa parte. Luego, también el ácido araquidónico se puede unir a otras enzimas. Se puede unir a la ciclooxigenasa 1 o se puede unir a la ciclooxigenasa 2. Y cuando se conecta con estas enzimas, el ácido araquidónico se va a transformar en otras sustancias. ¿En qué sustancias se convierte el ácido araquidónico? El ácido araquidónico se puede convertir en prostaglandinas o se puede convertir en, en tromboxanos. Prostaglandinas y tromboxanos. En ellos se convierte el ácido araquidónico. Entonces, fíjense, el ácido araquidónico tiene la capacidad de convertirse ¿en quiénes? El ácido araquidónico se puede convertir en todas estas sustancias. Ojo, el ácido araquidónico se puede convertir en todas estas sustancias, incluyendo estas de acá. En todas estas sustancias, el ácido araquidónico se va a convertir. Se convierte en leucotrienos, en lipoxinas, en ácido hidroicosa tetraenoico, ácido epoxi-eicosa trienoico, en prostaglandinas, en tromboxanos. En todos ellos se convierte el ácido araquidónico. Y a todos ellos, que estoy ahí marcándolos, a todos ellos les denominamos como derivados del ácido araquidónico. Esos son los derivados del ácido araquidónico. No se olviden. Los derivados del ácido araquidónico. Muy bien. Entonces, eso es lo que hace el ácido araquidónico cada vez que lo libera. ¿Y dónde está el ácido araquidónico? En los fosfolípidos de la membrana. Entonces, cuando el ácido araquidónico sale de los fosfolípidos de la membrana, el ácido araquidónico se convierte en estas sustancias que acabamos de mencionar. ¿Entendido? Por eso es lo que existe la fosfolipasa 2 y la fosfolipasa 2 es la que saca, es la que libera al ácido araquidónico. Y cuando el ácido araquidónico sale de los fosfolípidos, al toque este ácido araquidónico comienza a convertirse en estas sustancias que acabamos de mencionar. ¿Okay? El ácido araquidónico. Muy bien. Digamos. Ahora, ¿cuándo se libera el ácido araquidónico? Dicen que el ácido araquidónico se puede liberar por estímulos específicos y estímulos inespecíficos. Estímulos específicos y estímulos inespecíficos. ¿Okay? Estímulos específicos, estímulos inespecíficos. Se dice estímulo específico, ojo, cuando suceden de manera normal en nuestro cuerpo. A eso le decimos estímulo específico. Es decir, es parte normal del funcionamiento del cuerpo.
¿Cómo sucede el estímulo específico? Como es algo normal del cuerpo, esto va a suceder a través de hormonas o a través de proteínas. Y se supone que estas hormonas, estas proteínas, lo que van a hacer es activar a la fosfolipasa 2 para que la fosfolipasa 2 libere al ácido araquidónico, cosa que el ácido araquidónico se convierta en esas sustancias que hemos mencionado. ¿Ya? Y esto ocurre todos los días de nuestra vida. Sí, todos los días. Por eso se le dice estímulo específico. ¿Por qué? Porque esto es parte normal de la vida del ser humano. En cambio, cuando decimos estímulo inespecífico, ¿qué significa? ¿Qué sucede ahí? El estímulo inespecífico es el estímulo que aparece durante una enfermedad. Entonces, el ácido araquidónico se puede liberar de manera normal, diario en nuestro cuerpo, pero también el ácido araquidónico se puede liberar a consecuencia de una enfermedad. Y cuando se libera por culpa de una enfermedad, a eso le decimos estímulo inespecífico. ¿Ok? Entonces, cuando está provocado la liberación por una enfermedad, eso se llama estímulo inespecífico. En cambio, cuando es normal, es parte cotidiana de nuestro cuerpo, a eso se le dice estímulo específico, cuando la liberación es normal. Estímulo específico. ¿Entendido hasta ahí? ¿Ya? Y esto solamente nos habla pues de los estímulos para que liberen al ácido araquidónico. ¿Ok? Entonces hay dos formas de liberación. Uno de manera normal, ojo, de manera normal, y el otro, la liberación durante una enfermedad. ¿Ok? Por eso están los dos tipos de estímulos. Muy bien. Seguimos. Ahí vemos lo que les decía. Miren, el estímulo puede ser específico cuando ocurre de manera normal, inespecífico cuando ocurre por culpa de una enfermedad. Y cuando aparecen estos estímulos, ¿a dónde van los estímulos? Los estímulos tienen que llegar a la membrana celular. Y cuando el estímulo, fíjense el dibujo, cuando el estímulo llega a la membrana celular, este estímulo va a activar a la enzima, se activa la enzima llamada fosfolipasa A2. ¿Entendido? Entonces, esta enzima solamente se activa cuando, cuando llegue el estímulo a la membrana. Si el estímulo no llega a la membrana, esta enzima no funciona. Entonces, para que esta enzima funcione, necesitamos la llegada del estímulo. Sin el estímulo, esta sustancia no va a funcionar. ¿Ok? Ya, entonces llega el estímulo y ¿qué hace el estímulo? Activa a la enzima, activa a la fosfolipasa A2. ¿Y qué hace la fosfolipasa 2? Cuando se estimula, cuando se activa la fosfolipasa 2, la fosfolipasa 2 automáticamente la fosfolipasa 2 eh, libera al ácido araquidónico. La fosfolipasa 2 libera, ojo, al ácido araquidónico. ¿Ya? Por eso es importante que se active la fosfolipasa 2, porque ella es la que saca al ácido araquidónico de los fosfolípidos. ¿Y dónde están los fosfolípidos? Los fosfolípidos son los que forman la membrana. Por eso ahí tenemos el dibujito de una membrana celular. ¿Entendido? Entonces, desde los fosfolípidos de esa membrana sale el ácido araquidónico. Y de esa manera, ese ácido araquidónico que sale va a tener que convertirse en las sustancias que hemos visto hace un instante, a lo que le llamamos los derivados del ácido araquidónico.
Listo. Entonces, esa es parte de cómo el ácido araquidónico aparece en nuestro cuerpo o cómo se libera el ácido araquidónico. Ahora, cuando el ácido araquidónico salga de nuestro cuerpo, ¿qué va a ocurrir? El ácido araquidónico va a tener que unirse a otras sustancias. Fíjense esas flechas que he colocado de color crema para que se puedan dar cuenta. El ácido araquidónico se tiene que unir a la enzima llamada lipoxigenasa. Cuando el ácido araquidónico se une a la lipooxigenasa, el ácido araquidónico se convierte en leucotrieno. Ojo, cuando el ácido araquidónico se une a la lipooxigenasa, el ácido araquidónico se convierte en leucotrieno. Leucotrieno. Ojo con ese detalle. El leucotrieno. ¿Ya? Cuando el ácido araquidónico se conecta a la lipoxigenasa, ojo, se convierte en leucotrieno. Aprendan bien eso. Luego, ¿qué más? ¿Qué ocurre? Cuando el ácido araquidónico se conecta a la ciclooxigenasa 1, fíjense la siguiente flecha amarilla, cuando se conecta con la ciclooxigenasa 1, el ácido araquidónico se convierte en prostaglandina, prostaciclina y tromboxano. Prostaglandina, prostaciclina y tromboxano. En eso se convierte el ácido araquidónico. Y existe un tercer camino en el cual el ácido araquidónico se conecta, se une a la enzima ciclooxigenasa 2. Y cuando se conecta a la ciclooxigenasa 2, el ácido araquidónico se convierte en prostaglandina, prostaciclina y tromboxano. Entonces, de esa manera es como ocurren las transformaciones del ácido araquidónico, gracias a la unión con esas enzimas. ¿Okay? Cuando se conecta la enzima lipoxigenasa, se convierte en leucotrieno. Cuando se conecta a la enzima ciclooxigenasa 1, se convierte en prostaglandina, prostaciclina, tromboxano. Y cuando se convierta en, cuando se una con la ciclooxigenasa 2, también se convierte en prostaglandina, prostaciclina y tromboxano. Esa es la forma como el ácido araquidónico va a estar trabajando en nuestro cuerpo. Ahora, por ahí alguno de ustedes podría decir, pero cuando se convierte, cuando se une con la ciclooxigenasa 1, se convierte en esas sustancias, pero cuando se une a la ciclooxigenasa 2, se convierte también en las mismas sustancias. De nombre se parece, porque tienen los mismos nombres, ¿no? Prostaglandina arriba, prostaglandina abajo. Sí, tienen los mismos nombres, pero ¿cuál es el problema? El problema es de que tienen diferentes funciones. Es por eso que existe la prostaglandina de la ciclooxigenasa 1 y existe la prostaglandina de la ciclooxigenasa 2. Existe la prostaciclina de la ciclooxigenasa 1 y existe la prostaciclina de la ciclooxigenasa 2. Entonces existen esos nombres, ojo, existen esos nombres y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque las funciones son distintas y eso es lo que tenemos que aprender bien. ¿Ya? Porque si no vamos a pensar que las prostaglandinas, todas las prostaglandinas hacen lo mismo. No, señor. No hacen lo mismo. Todo depende de dónde venga esa prostaglandina. ¿Viene de la ciclooxigenasa 1 o viene de la ciclooxigenasa 2? ¿Por qué? Porque tienen funciones distintas. Lo mismo le sucede a la prostaciclina y lo mismo le sucede al tromboxano. Tienen funciones distintas, ¿okay? A pesar que tengan el mismo nombre. Mismo nombre, pero funciones distintas.
cuerpo. Eso es lo que debemos de saber. Muy bien, sigamos. Empecemos con las funciones, porque eso es lo que más me importa también. Que ustedes sepan al revés y al derecho las funciones de estas sustancias. Y dice, el leucotrieno. Leucotrieno. ¿Para qué sirve el leucotrieno en nuestro cuerpo? A ver, ¿qué hace el leucotrieno en nuestra vida? Función. Fx significa función, por si acaso. Ya, función del leucotrieno. Quimiotaxis. Quimiotaxis. ¿Alguien de repente en el salón sabe qué es la quimiotaxis? ¿Alguien sabe qué es quimiotaxis? ¿Alguien sabe qué es quimiotaxis? A ver, quimiotaxis, ¿alguien sabe? ¿Qué significa quimiotaxis? Profesor, disculpe, buenas tardes. Quimiotaxis es una reacción que orienta el organismo. Ya, aprenda. La quimiotaxis es la fuerza de atracción para las defensas. La quimiotaxis es una fuerza que llama a las defensas. ¿Y para qué llama a las defensas? Para que las defensas trabajen. Cada vez que aparece el leucotrieno hace trabajar a las defensas. El leucotrieno es una de las sustancias que, gracias a él, las defensas funcionan. Si aparece el leucotrieno en tu pie derecho, ¿qué va a hacer el leucotrieno? Va a llamar a las defensas de tu cuerpo y las defensas de tu cuerpo van a ir a tu pie derecho. Si aparece el leucotrieno en mi amígdala, las defensas del cuerpo van a ir a la amígdala. ¿Por qué? Porque ahí está el leucotrieno. Y el leucotrieno lo que hace es llamar a las defensas. Gracias al leucotrieno, las defensas saben a dónde deben de ir y dónde deben de pelear, dónde van a trabajar las defensas. Gracias al leucotrieno. Porque el leucotrieno produce quimiotaxis. Recuerden ese detalle. Gracias al leucotrieno es todo. Ahora, ¿ustedes se imaginan que pronto desaparezca el leucotrieno en nuestra vida? ¿Qué pasaría si desaparece el leucotrieno de nuestro cuerpo? A ver, ideas. ¿Qué sucede si desaparece el leucotrieno de nuestro cuerpo? A ver, vamos rápido. Y ya saben, ¿ah? Tienen que activar el micrófono para que me digan. A ver, ¿alguien? Nuestro cuerpo no tendría A ver, quiero defensa. verificar de repente. No funcionan los micrófonos. A ver, alguien que active su micrófono. Para ver si funciona o no funciona. A ver, rápido, porque está pasando minutos de la grabación y así el video se va a alargar demasiado. A ver, rápido. Profesor, nuestro cuerpo no tendría defensas. ¿Me escucha? Profe, ¿me escucha? Ya les activé el chat. No los escucho. Por eso les estoy activando el chat. No los escucho. Creo que tengo que ver nuevamente el sistema del aula virtual, porque ha cambiado el aula virtual esta semana, se ha modificado todo el sistema del Meet. No sé qué ha pasado.
Ya, mejor por el chat. A ver, ¿alguien? No funciona el micrófono, ¿ya ves? Ya. No tendríamos defensas. Muy bien, sí. Las defensas no funcionarían en tu cuerpo. Por eso es importante, importante que el leucotrieno exista en tu cuerpo. Por eso es importante que el ácido araquidónico salga de la membrana y el ácido araquidónico se convierta en leucotrienos. Porque si el ácido araquidónico no se va a convertir en leucotrienos, entonces las defensas no van a funcionar. Y si las defensas no funcionan, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué nos va a suceder si las defensas no funcionan? Nos vamos a infectar, o como dice Vivianita, seríamos propensos a diferentes enfermedades, a diferentes infecciones. Y si nos infectamos, hasta incluso esa infección llegaría a matarnos. Entonces, imagínense, claro, nos causaría la muerte. Ojo, ¿por qué? Porque está sin defensas. Por eso, acuérdense ustedes, y esto lo vamos a utilizar toda esta unidad, acuérdense ustedes la importancia de tener leucotrieno. Debemos de tener siempre leucotrieno para que funcionen bien nuestras defensas, para que las defensas funcionen de manera correcta. Leucotrieno. ¿Ok? Listo. ¿Qué más hacen los leucotrienos? Vamos con el cuadrito de arriba. ¿Qué más sucede con el leucotrieno? Y con el leucotrieno, ojo con el leucotrieno, ¿qué más sucede? Cierra los bronquios. Con el leucotrieno, cierra los bronquios. Cierra los bronquios. ¿Qué pasa si se cierran los bronquios? A ver, dice el leucotrieno cierra bronquios. A ver, escriban por el chat. ¿Qué pasa si se cierra bronquios? ¿Qué va a pasar si se cierran los bronquios? Ya. Ya no vas a tener oxígeno, no va a haber oxígeno en tu cuerpo, no va a entrar el aire a tus pulmones, y eso que te va a ocasionar. Hipoxia, muy bien. Hipoxia, ¿por qué? Porque el aire no va a entrar, porque los bronquios se han cerrado. Disnea, muy bien, disnea. Ojo, disnea. ¿Ya? Y para globalizar todo, eso sería una insuficiencia respiratoria. ¿Se dan cuenta? Por eso, ¿debe de aparecer leucotrieno en los bronquios? No. El leucotrieno no debería de aparecer en los bronquios, porque si el leucotrieno aparece en los bronquios, el leucotrieno va a cerrar los bronquios y peor el paciente va a estar. Entonces, leucotrienos no deben de aparecer en los bronquios. Recuerden eso. Leucotrieno no debe de aparecer en los bronquios. ¿Ok? Leucotrieno no aparece en los bronquios. Muy bien. Eso entonces debemos de recordar. El leucotrieno no debe de aparecer en los bronquios. Perfecto. ¿Por qué? Porque leucotrieno cierra los bronquios. Entonces ahí ya sabemos, está el punto en contra. En los bronquios no debe de aparecer. Perfecto. ¿Qué más? Leucotrieno aumenta el moco en las vías respiratorias. O sea, leucotrieno no solamente te cierra el bronquio,
sino el leucotrieno lo que va a hacer es aumentarte el moco dentro del bronquio. Entonces el bronquio por dentro se va a llenar con moco. Y a la vez que se está llenando con moco, ¿qué cosa está haciendo? Está cerrándote el bronquio. O sea, no contento con cerrar el bronquio, también te está llenando de moco todo el interior del bronquio, pegado del leucotrieno. Entonces este leucotrieno está malogrando nuestro sistema respiratorio. Sí, pues, para el sistema respiratorio el leucotrieno no es bueno. Pero para el resto del cuerpo, sí, el leucotrieno es bueno. ¿Por qué? Porque el leucotrieno jala las defensas, el leucotrieno hace trabajar a las defensas. Entonces, es bueno por ese motivo, pero es malo porque cierra los bronquios, te aumenta moco dentro de los bronquios, por ese detalle es malo. Entonces ahí viene la pelea. ¿Qué hacemos? ¿Desaparecemos a los leucotrienos o no desaparecemos a los leucotrienos? ¿Qué opinan? ¿Desaparezco al leucotrieno? ¿Sí o no? No. Muy bien. No. Porque más importante son las defensas del cuerpo. Es mucho más importante. Entonces, por ese detalle, el leucotrieno no debe de desaparecer. No, no solamente es importante, es más importante, Mariluz. Es mucho más importante el hecho que el leucotrieno trabaje a nivel de las defensas. Eso es lo que más me interesa, porque solo las defensas de una persona pueden curar al paciente. Imagínense que, hablando de defensas, no existe... A ver, un rato. Ya está. Tengo unos vecinos que son más escandalosos. Ya. Y no existe ningún medicamento, no existe ningún medicamento que pueda matar virus. No hay ningún medicamento que mate virus. Ni siquiera si ustedes por ahí han escuchado hablar de antivirales, los antivirales no matan virus, por si acaso. ¿Ya? Entonces, y cuando yo tengo un virus en mi cuerpo, cuando un virus está atacando mi cuerpo, ¿quién lo va a matar? ¿Cómo yo voy a sanar si yo tengo una enfermedad causada por virus? Cuando tenemos una enfermedad causada por virus, el único que puede matar al virus son las defensas. Así es, las defensas. Es el único que puede matar al virus. Entonces, por eso tenemos que aprender y por eso se supone que están llevando su curso de patología, ¿verdad? Estudio de las enfermedades se están llevando, ¿verdad? Ya, entonces ahí se supone que ustedes deben de aprender cuáles son las enfermedades que están causadas por bacterias, por hongos, por virus, por parásitos, cuáles son las enfermedades hereditarias, ¿me entienden? Y cuando por ahí les digan, esta enfermedad es causada por virus, listo. ¿Cuál es la única solución? Tus defensas. Por ejemplo, por ahí estaban hablando del dengue. El dengue es una enfermedad causada por virus. Entonces, cuando una persona tiene dengue, a ver, acá en el salón hay chicos de Pichanaki, ¿correcto? La delegada es Coli. Angie, también eres de Pichanaki, ¿no? Ya, Lea, ya. Cuando les da el dengue, ¿qué cosa les dan en el hospital? ¿Qué cosa le dan al paciente cuando tiene dengue? Paracetamol. Muy bien, Angie. Paracetamol le meten. Paracetamol. ¿Algo más?
Nada más. Y ojo, el paracetamol solamente le dan para que le baje la fiebre, no para que le cure el dengue. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Cruzar los dedos, prender vela a todos los santos para que ese paciente tenga buenas defensas. Porque si ese paciente tiene buenas defensas, tomando agua, como dicen, ¿qué cosa toman? Caigua amarga, creo, ¿no? Tomando agua de coco con sal de Andrews, se curan. Agua de coco, ¿ya ves? Tomando agua de coco se curan. Pero no porque el agua de coco tenga pues poderes curativos, sino es porque es dengue y tú vas a sanar si es que tienes buenas defensas. Tomes lo que tomes, sanas si tienes buenas defensas. ¿Por qué? Porque es dengue. ¿Ya? Es dengue. Así es que ahí yo te puedo dar de repente agua de coco, te puedo decir agua de caigua, agua de cualquier tontería, pero igualito vas a sanar, pues, porque se supone que el que te va a curar del dengue son tus defensas, no el agüita de tal, eso no existe. El agua milagrosa de tal, eso no existe. Ojo, el que te cura son tus defensas. Acá en Huancayo, una enfermedad por virus. Acá en Huancayo una enfermedad por virus, el resfrío. Cuando una persona se resfría, el paciente se resfría, el resfrío está causado por virus. Entonces, ¿quién le va a curar el resfrío? Las defensas. Las defensas del paciente le van a curar el resfrío. Ojo, pero les apuesto que ese paciente que llega a la botica y que está resfriado, en la botica le van a decir ampolla, le voy a poner esta ampolla, 2 ampollas y también vas a tomar estas pastillas. Y comenzamos a meterle medicamento al paciente por gusto. Y todavía, ¿qué ampollas le están poniendo? Le están poniendo antibiótico. Oye, ¿cómo le vas a meter antibiótico? ¿Ya? Si el antibiótico solamente ataca bacterias, lo que el paciente tiene es virus. Entonces, ¿para qué le estás metiendo antibiótico? Por gusto. ¿Y qué pasa? Después de 3 días, el paciente comienza a sanar. ¿Y qué dicen? Ya ves, uy, la ampolla es buenaza. La ampolla te ha curado. No, señor. Tus defensas te han curado. ¿Qué hubiese pasado si no te poníamos la ampolla? Igual sanabas. Ahora, lea, que el virus se demore 7 a 10 días significaría que estás con defensas bajas, porque si estás con tus defensas altas, la enfermedad te debe de durar 2, 3, 4 días, porque estás con buenas defensas. Solo si estarías con tus defensas medias bajas, ahí recién la enfermedad te duraría 7 días, 10 días. Y si no tienes nada de defensas, ahí sí la enfermedad te mataría. Y el antibiótico que le han puesto, las ampollas que le han inyectado al pobre paciente, ¿en qué le han ayudado? En nada, en nada. Ha sido un robo lo que hemos hecho. Hemos estafado a la persona. ¿Se dan cuenta? Y esa es la gran estafa. Y a todos quieren meterle antibiótico. Antibiótico. Todos quieren que sea antibiótico, antibiótico. Y eso no debe de ser. ¿Entendido? Por eso tienen que estudiar bien el curso de enfermedades, para que ustedes sepan quién está provocando esa enfermedad y según eso ustedes puedan dar el tratamiento. ¿Entendido? Según eso vas a dar el tratamiento. Muy bien, listo. Eso entonces recuerden con respecto a el leucotrieno. Miren que estamos con leucotrieno nada más. Siguiente. Lo siguiente es hablar sobre las funciones de las prostaglandinas, prostaciclina y tromboxano, pero de la ciclooxigenasa 1. De la ciclooxigenasa 1. A ver, ¿qué es lo que va a suceder?
con estas sustancias de la ciclooxigenasa 1. A ver, veamos qué va a pasar. La prostaglandina. ¿Cuál es la función de la prostaglandina de la ciclooxigenasa 1? La prostaglandina de la ciclooxigenasa 1 se encarga, jóvenes, con este detalle, atentos, se encarga de producir moco gástrico. Se encarga de producir moco gástrico. Produce moco gástrico. ¿Para qué necesitamos moco gástrico? ¿Por qué produce moco gástrico? ¿Alguien me puede decir cuál es la función del moco gástrico? ¿Para qué existe el moco gástrico? ¿Alguien sabe? Gástrico, Rosario, gástrico. Gástrico significa estómago. A ver, su curso de anatomía. Profesor, buenas tardes. Nada. Ya bueno, algunas personas sí han escrito bien. ¿Ya? El moco gástrico, jóvenes, y esto aprendan los que no sabían, el moco gástrico es la sustancia que protege las paredes del estómago. Gracias al moco gástrico, el estómago no se quema. Entonces, si yo tengo moco gástrico, mi estómago nunca se va a quemar. Ojo, yo de repente puedo comer comidas picantes, puedo tomar jugo de naranja, limonada, etcétera. Si yo tengo moco gástrico, mi estómago no se quema y excelente, sigue funcionando mi estómago. Y rico, de repente comí un ceviche, picante todavía. ¿Y qué le pasó a tu estómago? Nada, mi estómago está bien, no me quema, no me arde. ¿Por qué? Porque tienes moco gástrico. Oye, voy a tomar 4 pastillas hoy día. Me va a quemar el estómago. ¿Por qué te va a quemar el estómago? Si tú tienes moco gástrico, tu estómago no se quema. ¿Me entienden? Eso es algo que las personas deberían de saber. Ojo, cuando nuestro estómago tenga moco gástrico, el estómago nunca se va a quemar, porque el moco gástrico es el que nos protege. ¿Entendido? Ustedes solamente se deben de preocupar el día que no tengan moco gástrico en el estómago. No hay moco gástrico en el estómago, ahí preocúpate. Ahí no tienes protección. ¿Entendido? Pero mientras tengas moco gástrico en el estómago, el moco gástrico te va a proteger. ¿Entendido? ¿Se entendió? Listo. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿ustedes habrán escuchado hablar de la gastritis? ¿Escucharon hablar de la gastritis? ¿Sí? Ya. ¿Por qué la persona tiene gastritis? Porque no tiene moco gástrico. Y por eso se quemó su estómago. Porque no tiene moco gástrico. Así que hay que tener cuidado. Entonces, ¿y quién produce el moco gástrico? La prostaglandina de la ciclooxigenasa 1, esa produce moco gástrico. Y gracias a la prostaglandina de la ciclooxigenasa 1, nuestro cuerpo tiene moco gástrico. Bueno, el estómago tiene moco gástrico.
Y ese moco gástrico lo que está haciendo es proteger la pared del estómago. Pero, pero, la prostaglandina de la ciclooxigenasa 1 también produce cólicos menstruales. Una mujer comienza a tener sus cólicos menstruales porque empieza a tener más prostaglandinas de la ciclooxigenasa 1 en su útero. Ojo, a más prostaglandina de la ciclooxigenasa 1 que aparezca en su útero, la mujer va a tener más fuerte su cólico. Más prostaglandina, más fuerte el cólico. ¿Entendido? Más prostaglandina, más fuerte el cólico. Entonces, ¿qué hacen las mujeres que sufren del cólico menstrual? A ver. ¿Qué hace una mujer que tenga cólico menstrual? ¿Ya? ¿Nunca han visto, nunca han tenido cólicos menstruales? Ya, a ver, Gerson nos dice, el Anaflex, cierto, la persona, esta mujer que tenga su cólico menstrual va a tomar Anaflex, ¿no? Otro. Agua de orégano, ya, pero no hablemos de hierbas, hablemos de medicamentos. Fármacos, estamos en farmacología. Ponstan, ya, han dicho Anaflex, han dicho Ponstan, ya, a ver, con esos nos quedamos, ¿ya? Con el Ponstan y con el Anaflex. ¿Qué hace el Ponstan? ¿Qué hace el naproxeno? ¿Qué hace el Anaflex en el cuerpo de la paciente? Ese Ponstan, el Anaflex y el naproxeno, lo que van a hacer es desaparecer del cuerpo de la mujer a las prostaglandinas de la ciclooxigenasa 1. Entonces, cuando una mujer toma el Ponstan, el Anaflex, el naproxeno, etcétera, para su cólico menstrual, ¿qué le está pasando? Está desapareciendo de su cuerpo la prostaglandina de la ciclooxigenasa 1. ¿Por qué de su cuerpo? Porque el Anaflex lo tomó vía oral. Y si lo tomó vía oral, eso es una vía sistémica, lo que significa que el fármaco va a viajar por la sangre y va a viajar por todo el cuerpo. Entonces ese fármaco le va a quitar prostaglandinas no solamente al útero que le está doliendo, sino le va a quitar las prostaglandinas a todo el cuerpo, porque está viajando por la sangre. Distinto sería que el Ponstan la mujer se lo meta por la vagina, ¿no? Y que solamente trabaje ahí. Eso sería otra cosa, pero eso no existe. ¿Ya? El Anaflex, el Ponstan, el naproxeno lo ha tomado por vía oral. Entonces de su cuerpo está desapareciendo toda la prostaglandina. La pregunta es, ¿y qué le va a pasar a la mujer? ¿Qué le sucede a la mujer que toma el Ponstan, el Anaflex, el naproxeno, si desaparece a la prostaglandina de su cuerpo? ¿Qué le va a suceder a esa mujer? Ya, uno le calma el dolor. ¿Qué más le va a pasar?
Así es. Le calma el cólico menstrual, ya, bacán, le pasó el cólico menstrual, pero automáticamente su estómago se está quedando sin moco y por lo tanto esa mujer va a tener gastritis. Y es más, si se quema demasiado el estómago, de repente no es gastritis lo que va a tener, sino va a tener úlcera esa mujer por culpa de sus medicamentos. Porque gastritis, dices, cuando se quema el estómago, pero se quema un ratito. Pero no, pues acá la paciente se va a quedar sin moco. Por lo menos 8 a 12 horas va a estar sin moco su estómago. Y si está sin moco 8 o 12 horas, no solamente se va a irritar la pared del estómago, se va a quemar, va a tener heridas. Entonces, ¿qué va a formar la mujer? Úlcera. Y va a tener las famosas úlceras. Y como nunca se hace el chequeo, siempre está diciendo, no, yo tengo gastritis, nada más gastritis. No, de repente tú no tienes gastritis, tú tienes úlcera, que es más grave. ¿Entendido? ¿Y todo por qué? Porque tomó Ponstan, tomó su Anaflex, su naproxeno, y ellos le han quitado las prostaglandinas de la ciclooxigenasa 1. Así es que, imagínense esa situación. De ahora a la próxima, de repente acá en el salón tenemos señoritas que sufren de cólicos menstruales, todos los meses están tomando su Ponstan, Anaflex, naproxeno, etcétera. ¿Qué les pasa a nivel de su estómago? Habría que preguntar, ¿y cómo está tu estómago? No, Daisy. Cuando una mujer tiene cólicos menstruales, esa es una enfermedad. Entonces la mujer lo que tiene que hacer es ir al ginecólogo para que el ginecólogo investigue por qué la mujer tiene cólicos y solucione el problema. Porque lo que tú estás haciendo con tu agüita, por ejemplo, agüita de apio o agüita de orégano caliente, tú solamente estás calmando la molestia, pero nadie está curando a la paciente. Y la paciente todos los meses va a seguir con su cólico, todos los meses. Los cólicos menstruales no son normales. Una mujer normal menstrua sin dolor. Eso es lo normal. Lo normal es que la mujer menstrue sin cólicos. Los cólicos menstruales son una enfermedad. Y en la mayoría de los casos, los cólicos menstruales aparecen por trastornos en las hormonas. Por eso aparecen los cólicos menstruales. Problema hormonal. Entonces, ¿es adecuado? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende? ¿Ya? Entonces la que está ahí tomando su Ponstan, o de repente para el dolor de cabeza está tomando ibuprofeno, naproxeno, aspirina, todos ellos te quitan las prostaglandinas. Todos ellos te producen úlcera en el estómago. Así que provecho con aquella persona que desesperadamente, ante el mínimo dolor, ya está tomando diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, aspirina. Por cualquier molestia ya está con su medicamento en la boca. Y esas personas son las que se queman el estómago. Así es que no vale la pena estar tomando a cada rato esos medicamentos. ¿Entendido? Por eso yo siempre le pregunto al paciente, le digo, ¿y el dolor que sientes es insoportable? ¿Ya no puedes aguantar? Y a veces me dicen, no, sí, más o menos es el dolor. Ah, bueno, aguanta nada más, hijito. Aguanta, más bien hay que buscar la causa, hay que solucionar el problema para que no vuelva a doler. Pero ¿y para el dolor? No dices que es poco, entonces si es poquito el dolor, aguanta, no tomes medicamento. Porque si te voy a dar medicamento para ese dolor, te voy a quemar el estómago. ¿Entendido? Y eso es lo que deberíamos de ponernos a pensar siempre.
cada vez que llegue una persona que esté con dolor y tú le quieres dar un analgésico, piensa que ese analgésico le va a quemar el estómago. ¿Entendido? Ya, y si estamos hablando, ya ustedes me entienden, si estamos hablando de los AINES, ¿no? Todos los AINES queman el estómago, producen úlcera. Y dicen, ¿por qué queman el estómago? Ah, es que la pastilla entra y la pastilla choca con la pared del estómago y por eso se quema la pared del estómago. No, para nada, para nada. ¿Por qué se quema el estómago? Porque la pastilla entra al cuerpo y lo que va a hacer esta pastilla es bloquear, desaparecer las prostaglandinas del cuerpo. Ojo, y cuando desaparezcan las prostaglandinas del cuerpo, ahí recién se empieza a quemar el estómago. Entonces, ¿qué tiene que ver que tú le digas, no, por eso tienes que tomar tu pastilla con el estómago lleno? ¿Y qué tiene que ver que el estómago esté lleno o que el estómago esté vacío? Si cuando el medicamento entra a tu cuerpo, el medicamento lo que va a hacer es bloquear la producción de prostaglandinas. Tu cuerpo se va a quedar sin prostaglandinas. Y por eso es lo que va a aparecer la quemadura del estómago. Pero yo no sé, muchas personas piensan que la pastilla, cuando llega al estómago, la pastilla es la que quema el estómago. No, para nada. Para nada. Ojo, el estómago se quema porque el estómago se queda sin moco protector. Por eso se quema el estómago, porque se queda sin moco protector. ¿Entendieron? Listo. Muy bien. ¿Ya? Eso es lo interesante, ¿se dan cuenta de las prostaglandinas? Doctor, una preguntita. Ahora, la prostaciclina. La prostaciclina de la ciclooxigenasa 1 no tiene función importante para nuestro curso. Así que esa prostaciclina de la ciclooxigenasa 1 no la vamos a estudiar. Porque su función no es importante. Ahora, el tromboxano. El tromboxano de la ciclooxigenasa 1. El tromboxano de la ciclooxigenasa 1 se encarga de producir trombos. ¿Qué es un trombo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede decirme qué es un trombo? ¿Qué es un trombo? Ahí Angie nos dice, es la agregación plaquetaria. Bueno, el trombo viene a ser la unión de plaquetas, ¿no? Y eso significa agregación plaquetaria. La pregunta es, ¿y para qué se unen las plaquetas? ¿Por qué existe agregación plaquetaria? Se supone que lo correcto es que las plaquetas se junten cada vez que tú tienes una herida, cosa que cuando las plaquetas se juntan forman una especie de masa y esa masa tapa la herida para que ya no salga sangre, y a esa masa de plaquetas se le conoce como trombo. Ayuda a detener la hemorragia, sería Villaverde. Ayuda a detener la hemorragia. Entonces los trombos nos van a ayudar a detener la hemorragia. ¿Sí? Ayudan a detener la hemorragia. Perfecto. Ese es el trabajo de los trombos. Excelente. Ahora, ¿qué más? Pero hay casos en los cuales los trombos aparecen sin tener heridas.
¿Por qué? Porque se le ocurrió al ácido araquidónico convertirse en tromboxano y apareció tromboxano por gusto. Entonces yo no tengo ninguna herida y dentro de mi sangre comienza a formar trombos. Y dentro de mi sangre aparece una masa de plaquetas y esa masa de plaquetas comienza a viajar por la sangre y de pronto esa masa de plaquetas puede llegar a ¿dónde? A una arteria delgadita y la tora. Y por lo tanto en el paciente aparece el infarto. ¿Entendido? ¿Entendieron? Se supone que los trombos vienen a ser la unión de plaquetas. Lo correcto es de que los trombos aparezcan cuando tú tienes una herida. Eso es lo correcto, lo normal. Que el trombo aparezca cuando tú tengas una herida. Pero ¿qué sucede? Hay casos en los cuales el trombo aparece cuando la persona no tiene heridas. Entonces, ese trombo, ¿a dónde va a ir? Si el paciente no tiene heridas. Y ese es un problema. Cuando el trombo aparece sin que tengamos heridas. Y de pronto el paciente no tiene heridas y aparece el trombo. Imagínense, aparece el trombo cuando no tenemos heridas. ¿Ya? Ese es un problema. ¿Y saben en quiénes aparecen los trombos sin heridas? Los trombos, bueno, los trombos van a aparecer por culpa del tromboxano. ¿Y en qué personas se les activa el tromboxano sin tener heridas? En los pacientes obesos. Un paciente obeso, en cualquier momento, aparece el tromboxano en su cuerpo. Y por lo tanto, en los obesos aparece el trombo, y el trombo, como no hay heridas en su cuerpo, ¿qué hace el trombo? Se acumula dentro de una vena o una arteria y la atora, y por lo tanto al paciente le viene el infarto. Y por eso el obeso puede tener trombos. El diabético que están poniendo ahí en las diapositivas, un diabético puede formar trombos. ¿Quién más? El alcohólico, sí, una persona alcohólica. ¿Quién más? El fumador. El fumador. ¿Quién más? La persona que tenga un exceso de colesterol, las personas que tengan exceso de triglicéridos, las personas que no realizan ejercicio físico, las personas que no pueden caminar, las personas que están postradas en una cama sin poder levantarse. Esas personas van a formar trombos en cualquier momento. Las personas que están con enfermedades en el corazón, las personas que sufran de hipertensión arterial, esos pacientitos en cualquier momento producen trombos. La persona que tiene varices, ojo, esas personas en cualquier momento van a formar trombos, jóvenes. Y si forma trombo, le va a venir el infarto. ¿Entendido? Entonces, ¿qué hago con esos pacientitos? Si yo sé que ellos en cualquier momento van a formar trombos, y si forman trombos se pueden morir, ¿qué hago? ¿Qué hago para evitarles la muerte? Si yo sé que el obeso se puede morir, yo sé que el paciente que tiene el colesterol elevado, glucosa elevada, se pueden morir, porque pueden formar trombos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Anticoagulante es otra cosa. Anticoagulante es otra cosa, tengan cuidado.
Acá lo que vamos a darle es antiagregante plaquetario. Y de pronto por ahí ustedes habrán escuchado que un antiagregante plaquetario se denomina el ácido acetil salicílico, pero de 100 miligramos, o sea, la aspirina, pero de 100 miligramos. Incluso alguna industria farmacéutica no le dice aspirina nada más, sino le dice cardioaspirina. Cardioaspirina. ¿Y por qué le dicen cardioaspirina? Porque te protege el corazón de un infarto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a hacer esa aspirina de 100 miligramos? Va a desaparecer al tromboxano de nuestro cuerpo. El tromboxano desaparece y listo. Con eso ya no va a haber formación de trombos y por lo tanto no va a haber infarto. ¿Entendido? ¿Ya? Eso entonces, imagínense la importancia del tromboxano, ¿no? Es importante cuando tenemos una herida, ¿no? Porque si yo tengo la herida, excelente, el tromboxano lo que va a hacer es detener el sangrado, excelente. Cuando tengamos heridas, excelente, el tromboxano trabaja. Pero el problema es cuando no tenemos herida, pues, y el tromboxano empieza a funcionar de la nada. Ahí es el problema. Ahí es donde formamos los trombos y luego ese trombo puede formar un infarto en el paciente. Muy bien. Creo que me han entendido, ¿verdad? ¿Entendieron? Listo. Sigamos. El último bloque. En el último bloque tenemos que el ácido araquidónico se une a la ciclooxigenasa y el ácido araquidónico se puede convertir en prostaglandina, prostaciclina y tromboxano. Repito, por ahí alguien podría decir, ah, pero es lo mismo. No, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen diferentes funciones. Por eso no son lo mismo. Vemos, prostaglandina. Prostaglandina. ¿Qué tiene que ver acá la prostaglandina? ¿O cuál es la función de la prostaglandina? La función de la prostaglandina de la ciclooxigenasa 2 es la de producir, ¿qué cosa? Inflamación. Produce inflamación. Ahí, por favor, también agreguen que la prostaglandina, aparte de producir inflamación, la prostaglandina puede causar fiebre, y también puede causar dolor. Inflamación, fiebre y dolor. Entonces, muchas enfermedades que ustedes están estudiando y van a estudiar más adelante, muchas enfermedades jóvenes producen fiebre, muchas enfermedades producen dolor, como también muchas enfermedades producen, ¿qué cosa? Si no es fiebre, no es dolor, inflamación. O a veces somos tan piñas que nos producen las tres cosas: inflamación, dolor y fiebre. Bueno, culpable, las prostaglandinas. ¿Pero qué prostaglandinas? Las prostaglandinas de la ciclooxigenasa 2. Porque recuerden que las prostaglandinas de la ciclooxigenasa 1 producen moco gástrico. Eso es otra cosa. En cambio, las prostaglandinas de la ciclooxigenasa 2 son las que producen inflamación. Siguiente. ¿Qué sustancia tenemos ahí? Las prostaciclinas. Prostaciclina. En el caso de las prostaciclinas,
En el caso de las prostaciclinas, ojo, ¿qué ocurre? En las prostaciclinas, jóvenes, la función acá sí existe, porque recuerdan que de la ciclooxigenasa 1 les dije que esas prostaciclinas no tenían función importante para nosotros. Acá sí. Esta prostaciclina de la ciclooxigenasa 2 tiene la función de abrir arterias. Abre arteria. Y si abre la arteria, ¿eso en qué nos beneficia? ¿Qué sucede si abre la arteria? ¿En qué me ayuda eso? Si abre arteria. A ver. ¿Qué va a pasar si abre arteria? Gerson, una mejor irrigación sanguínea. Eso, Gerson. Muy bien, esa es la respuesta. Cuando se abren las arterias, al abrirse las arterias, va a existir mejor irrigación sanguínea. Es decir, la sangre va a llegar mejor al cuerpo. La sangre va a circular mejor por el cuerpo. Entonces la prostaciclina será buena o mala. Buena. La prostaciclina se supone que es una sustancia importante para nuestra vida, porque gracias a la prostaciclina, se abren las arterias y cuando las arterias están abiertas, se supone que la sangre circula. ¿Entendido? La sangre, ojo, la sangre circula. ¿Por qué? Porque las arterias van a estar abiertas. Entonces, cuando se abren las arterias, fíjense lo que está escrito en los paréntesis, hay una buena circulación. ¿Ok? O sea, la sangre llega a todo el cuerpo, hay una buena circulación. Pero ¿qué más va a suceder? Cuando se abren las arterias, eso nos va a dar, ojo, eso nos va a dar una buena presión arterial. Entonces, cuando las arterias están abiertas, jóvenes, cuando la arteria está abierta, ojo, ¿qué ocurre? La arteria abierta nos da una buena presión arterial. Entonces, mientras mi arteria esté abierta, se supone que esa arteria me está dando buena presión arterial. La presión arterial es muy buena. Ojo, cuando las arterias se encuentran abiertas. ¿Están entendiendo? Ya, entonces recuerden eso. Recuerden ese detalle. Listo. Sigamos. ¿Y qué más? Cuando se abren las arterias, ya habíamos dicho, primero me va a dar buena circulación, luego me va a dar buena presión arterial y también cuando la arteria está abierta nos va a dar una buena función renal.
Es decir, el riñón va a funcionar de manera adecuada. Ojo, buena función renal. El riñón funciona de manera adecuada. ¿Entendieron? ¿Entendido? Ya, entonces, ojo, cuando hablemos de la prostaciclina es una sustancia buena porque la prostaciclina ayuda a abrir las arterias, ojo, las arterias se abren de manera adecuada y eso va a generar una buena circulación, eso va a generar una buena presión arterial y también va a generar una buena función renal. ¿Entendido? Listo. Entonces, y ahora díganme, ¿y qué pasaría si desaparece la prostaciclina? A ver, ¿qué pasa si desaparece la prostaciclina? Tres cosas van a suceder. A ver, ya. Como no va a haber buena circulación, ¿qué es lo que va a suceder? Infartos. Como la presión arterial se va a dañar, ¿qué va a suceder? Hipertensión arterial. Y como no va a haber una buena función renal, ¿qué va a suceder? Eh, Insuficiencia renal. ¿Entendido? Insuficiencia renal. Entonces se supone que va a existir tres problemas desaparecemos, si es que desaparecemos a la prostaciclina. ¿Entendido? Por lo tanto, la prostaciclina no debería de dañarse. La prostaciclina no debería de dañarse. ¿Recuerdan eso?
prostaciclina no debería de dañarse. Ojo con ese detalle. ¿Ah? Porque si no, imagínense, 3 cosas peligrosas nos pueden ocurrir. Un infarto, aumento de la presión arterial o insuficiencia renal. Pegados. Así que no hagan daño a la prostaciclina. Medicamentos que vamos a estudiar ya en esta unidad, van a ver que hay un medicamento que te desaparece la prostaciclina de tu cuerpo. Y ya saca tu cuenta qué cosa es lo que le va a pasar cuando desaparezca la prostaciclina de tu cuerpo. Por eso, esas cositas es lo que la gente no sabe, pues. Y la gente desesperada toma medicamento. Imagínense, y a las finales, ¿qué ocurre? El paciente muere. ¿Y por qué murió? Un infarto. Y todo dice, ay, que estaba gordo, ay, es que tenía su colesterol elevado, por eso se ha muerto el señor. Puede ser que haya sido motivo, pero también podría ser que esa persona ha tomado medicamentos que le han quitado la prostaciclina y por eso murió, porque la falta de prostaciclina te ocasiona infarto. ¿Te das cuenta? Por eso vamos a aprender ahora, para que ustedes sepan qué medicamentos son los que producen los infartos. O, perdón, qué medicamentos bloquean a la prostaciclina. ¿Hasta ahí se entendió? Listo. Por último, el tromboxano de la ciclooxigenasa 2, pues no tiene función importante, así que no vamos a mencionar. Ok. Muy bien, sigamos. A ver, acá entonces tenemos ya la unión de todos, los derivados del ácido araquidónico y con las funciones, ¿no?, que hemos explicado poco a poco. Así que por favor, la tarea que tienen, ahora sí, para que digan que he dejado tarea, es estudiar. Porque si ustedes no me dominan las funciones de los derivados del ácido araquidónico, se van a jalar la segunda unidad. Y luego cuando salgan a las boticas a trabajar, vamos a pasar vergüenza. Porque no sabemos la explicación de los fármacos ni el porqué de las cosas. Entonces, lo primero que tienen que hacer, jóvenes, es aprender las funciones del ácido araquidónico. Las funciones de los derivados del ácido araquidónico. Es lo primero que me tienen que dominar a la perfección, al revés y al derecho. Ustedes tienen que saber las funciones de los derivados del ácido araquidónico, sí o sí. No hay perdón de Dios, como dicen, para el técnico de farmacia que no sepa los derivados del ácido araquidónico. Ojo, por si acaso, estoy avisando. Después no quiero lloriqueos. De repente ahora, como estamos en el virtual, todavía de repente van a seguir plagiando quizás algunos para su examen, pero va a llegar el día en el cual los tenga frente a frente. Entonces ahí me van a demostrar que sí saben. ¿Me entienden? Porque el sistema virtual, yo supongo que ya para febrero, marzo, ya no vamos a estar en virtual y vamos a empezar a tener algunas clases presenciales. Entonces imagínense, ¿cuándo los voy a volver a ver a ustedes? En sexto ciclo, farmacología 3, y ahí me tienen que demostrar todo lo que han aprendido. ¿Están entendiendo?
Así que es mejor que ahora con paciencia, buen humor, ustedes aprendan bien los derivados del ácido araquidónico. ¿Ok? Muy bien. El tema de nuestra segunda unidad vienen a ser los antiinflamatorios. Antiinflamatorios. Se supone que ese es el tema de nuestra segunda unidad, los antiinflamatorios. Ahora, los antiinflamatorios son fármacos utilizados para disminuir la inflamación. Los antiinflamatorios solamente atacan a lo que es la inflamación. Recuerden eso. Atacan a la inflamación, por eso le decimos antiinflamatorios. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle es de que existen dos tipos de antiinflamatorios. Y de repente ustedes desde el primer ciclo ya han estado estudiando esto. Bueno, vamos a verificar qué tanto han aprendido. Los antiinflamatorios, ojo, se dividen en dos tipos. Y tenemos los antiinflamatorios esteroideos, y los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Okay? Antiinflamatorios esteroideos y antiinflamatorios no esteroideos. No esteroideos. Ojo. ¿Entendido? Entonces tenemos ahí a los famosos antiinflamatorios. Ahora, la diferencia. ¿Por qué se le dice antiinflamatorio esteroideo y por qué se le dice antiinflamatorio no esteroideo? Eso es lo que debemos aprender acá. ¿Por qué antiinflamatorio esteroideo? Se le dice esteroideo porque estos medicamentos se producen a base de colesterol. ¿Qué quiere decir? Que son medicamentos que están hechos con grasa. Por lo tanto, todos estos medicamentos son liposolubles. Ojo, por eso es lo que se le dice antiinflamatorios esteroideos, porque se producen, o si gustan, porque derivan del colesterol. Se producen con colesterol, derivan del colesterol. Por eso se le dice antiinflamatorio esteroideo. En cambio, antiinflamatorio no esteroideo. ¿Por qué se le dice antiinflamatorio no esteroideo? No esteroideo porque estos fármacos no derivan del colesterol. No derivan del colesterol, es decir, no se forman con grasa. ¿Okay? Por eso es lo que les pongo, no derivan del colesterol. ¿Estamos? ¿Se entiende esa diferencia? Y se supone que esa es la explicación de los nombres, ¿eh? Antiinflamatorio esteroideo, antiinflamatorio no esteroideo. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Los no esteroideos en algunos casos son hidrosolubles, ¿sí? Pero el problema es de que derivan a veces de otras formas de grasa. El colesterol es un tipo de grasa. ¿Okay? El colesterol es un tipo de grasa. Entonces, los que derivan del colesterol, esos son los esteroideos. Los que no derivan del colesterol son los no esteroideos. ¿Okay? Entonces,
Entonces, mejor para no confundirnos, utilicemos el término colesterol. ¿Ok? Alfas. ¿Ya? Entonces, antiinflamatorio esteroideo porque derivan del colesterol. Se producen con colesterol. Antiinflamatorio no esteroideo porque no se producen del colesterol. ¿Ok? Listo. Muy bien. Seguimos. Lo que vamos a empezar hoy a estudiar y la próxima semana también vamos a estudiar vienen a ser los antiinflamatorios esteroideos. Antiinflamatorios esteroideos. ¿Ok? ¿Por qué antiinflamatorios esteroideos? Esteroideos, ya hemos dicho, porque derivan del colesterol. Se producen en base al colesterol. ¿Ok? El colesterol es como la molécula madre que da nacimiento a estos fármacos. Los antiinflamatorios esteroideos, en algunos libros, los vamos a encontrar como corticoides, y creo que es el nombre más usado cuando escuchan corticoides. También es denominado corticosteroides, haciendo honor a su sustancia madre, que es el esteroide, o sea, el colesterol. Por eso le dicen corticosteroides. Y también en algunos casos le llaman glucocorticoides. ¿Cuál es el detalle? El glucocorticoide. En realidad estos fármacos no fueron un invento de los químicos farmacéuticos. O sea, ningún químico farmacéutico puede decir que esto fue inventado, creado por los químicos farmacéuticos. No, señor. Este no es un invento, una creación de los químicos farmacéuticos. Los antiinflamatorios esteroideos son copias, imitaciones de una hormona que tenemos en el cuerpo. Esta hormona pertenece a la familia de los glucocorticoides y así se le llama a esta hormona. La familia de esta hormona son los glucocorticoides. ¿Cómo se llama la hormona que pertenece a los glucocorticoides? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo se llama la hormona que pertenece a los glucocorticoides? Angie. Muy bien, Angie. Cortisol. El cortisol es la hormona que pertenece a los glucocorticoides. El cortisol es una hormona que es producida por la glándula suprarrenal, el cortisol, y el cortisol pertenece a la familia de los glucocorticoides. Y se supone que lo que descubrieron sí fue la función del cortisol. Eso sí lo descubrieron, pero lo descubrieron los médicos. Las funciones del cortisol. Entonces, dentro de las funciones del cortisol, el cortisol puede quitar la inflamación. Entonces, cuando se enteraron que el cortisol quitaba la inflamación, ¿qué hizo la industria farmacéutica? Comenzó a sacar las copias del cortisol, sustancias que se parecen al cortisol y trabajan como el cortisol. Y a esas sustancias que se parecen al cortisol es lo que le llamaron pues los corticoides. Los corticoides. Y los corticoides, pues químicamente hablando, son los antiinflamatorios esteroideos. Entonces, ese es el detalle. Ojo. Y por eso es lo que tienen varios nombres. ¿Entendido? Porque algunos dicen, no, en honor a la hormona. Otros dicen, no, en honor a la materia prima. Otros, no, mejor según su composición. Bueno, y entre ellos se pelean, pues, porque a las finales todos estos nombres significan lo mismo, son sinónimos.
¿Entendido? Entonces, ¿qué vamos a empezar a estudiar? Vamos a empezar a estudiar a los corticoides. Yo me he acostumbrado a decirle corticoide de frente. ¿Qué? Corticoides, los corticoides. Y de repente ustedes también han escuchado hablar a sus otros profesores decir corticoide nada más. ¿Ok? Ahí es una cuestión de costumbre nada más. ¿Entendido? Pero recuerden, ahí les presento los otros nombres que puede tener esta familia. ¿Entendido? Los corticoides. Los corticoides se le conoce como antiinflamatorios esteroideos. ¿Por qué antiinflamatorios esteroideos? Porque derivan del colesterol. ¿Okay? Son fármacos liposolubles porque están hechas de colesterol, por eso tienen que ser liposolubles. Son copia o imitaciones de la hormona cortisol. Son copias o imitaciones, como ustedes quieran decirlo, ¿de quién? De la hormona cortisol. Y se supone entonces que los corticoides, pues, son imitadores del cortisol. Por lo tanto, estos corticoides trabajan igual que el cortisol, ¿cierto? Por eso ahí les coloco, por lo tanto tienen las mismas funciones que la hormona cortisol. La pregunta sería, ¿y cuáles son las funciones del cortisol? Las funciones del cortisol, yo no sé si eso lo habrán hecho o no lo hicieron, no sé cómo habrá sido su situación, pero bueno, si es que no han estudiado al cortisol, ya lo que vamos a hacer es mencionar rápidamente las funciones que tiene el cortisol en nuestro cuerpo. ¿Okay? A ver, vamos a empezar. Funciones del cortisol. Efectos metabólicos. Aumenta la producción de glucosa. Es decir, en otras palabras, aumenta la glucosa en la sangre. ¿Y por qué aumenta la glucosa en la sangre? Porque el cortisol aumenta la gluconeogénesis hepática, aumenta la resistencia celular a la insulina, por lo cual disminuye la entrada de glucosa a la célula, por eso la glucosa se va a quedar en la sangre acumulada, y por culpa de eso, el paciente podría hacer diabetes. Entonces, si tú le aumentas el cortisol a una persona, el paciente podría hacer diabetes. Cuidado con ese detalle. Bloquea la acción de la insulina. Obvio, ahí está peor todavía. O sea, el cortisol no va a dejar que la insulina trabaje. Y si la insulina no trabaja, el paciente puede hacer diabetes. Ojo con ese detalle. El paciente puede hacer diabetes, ¿ah? Aumenta el depósito y producción de glucógeno en el hígado y disminuye la glucogenólisis. Bueno, todo eso, ¿para qué? Para que en la sangre de la persona aumente la glucosa. Y esa es la función del cortisol. Aumentar la glucosa en la sangre. Aumenta los niveles de ácidos grasos libres, es decir, el cortisol nos va a aumentar la cantidad de grasa en la sangre. Estimula la lipólisis. ¿Qué es esto?
Es un proceso mediante el cual el cuerpo humano comienza a obtener energía, pero obtiene energía a partir de la grasa. Obtiene energía a partir de la grasa. ¿Qué más? Pierde grasa de sus extremidades, es decir, desaparece la grasa de sus piernas y de sus brazos, pero aumenta la grasa ¿en dónde? En la cara, y por lo tanto la grasa se le acumula en la cara y el paciente comienza a tener la cara de luna llena, que significa que es una cara redonda, cara de luna llena. ¿Qué más? Acumula grasa en la parte posterior del cuello y por eso al paciente le aparece como una joroba. ¿Dónde más acumula grasa? En el tórax y en el abdomen. Y más grasa acumula en el abdomen. Por eso le crece la barriga a estas personas. ¿Qué más? Produce proteólisis. ¿Qué es la proteólisis? La proteólisis viene a ser la destrucción de proteínas. ¿Okay? A eso le decimos proteólisis. ¿Y de dónde destruye las proteínas? Las proteínas son destruidas del músculo esquelético, es destruida del hueso, es destruida del tejido linfoide y es destruida del tejido conjuntivo. Ojo, más destrucción de proteínas se da a nivel del músculo. Entonces, si yo tuviese un exceso de cortisol en mi cuerpo, el músculo de mi cuerpo comienza a destruirse. Entonces ese es un problema y es un peligro. A nivel circulatorio, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, retiene, almacena sodio y agua en el cuerpo. Si retiene sodio y agua en el cuerpo, peor con eso, aumenta la presión arterial. A nivel del crecimiento, el exceso de cortisol bloquea el crecimiento longitudinal, bloquea la maduración esquelética de los niños. En el feto y en el recién nacido, en cambio, le ayuda a madurar el sistema gastrointestinal, le ayuda a madurar el hígado. Ojo, ya también a nivel del feto o del recién nacido, el cortisol aumenta la producción de surfactante en el pulmón. Es decir, en el caso de los bebés, el cortisol le ayuda a madurar al pulmón, le ayuda a madurar al sistema digestivo, incluyendo al hígado. Entonces, en el caso de los fetos, de los bebés, es bueno. Pero cuando ya nació el niño, ¿ya? Y a un niño le ponemos corticoides o le aumentamos su cortisol, ¿qué va a suceder? Va a bloquearse la maduración de los huesos y por lo tanto se va a bloquear el crecimiento de los huesos. Ojo, en los niños. Así que en los niños no debe de subir el cortisol. A nivel inmunológico, es decir, a nivel de las defensas, ¿qué pasa? Bloquean la producción de prostaglandinas y bradicininas. Sí, pues desaparecen las prostaglandinas con el cortisol. Y acá viene un detalle. ¿Y qué prostaglandinas desaparecen? Todas las prostaglandinas del cuerpo, ya sean las prostaglandinas de la ciclooxigenasa 1, como también las prostaglandinas de la ciclooxigenasa 2. Todas desaparecen. ¿Qué más? Bloquea la secreción, es decir, bloquea la salida y los efectos de la histamina. Entonces no va a dejar que la histamina trabaje. Por eso el cortisol también es conocido como antialérgico, porque recuerden que las alergias están producidas por histamina. Entonces el cortisol, ¿qué hace? Disminuye el trabajo de la histamina y con eso controlamos la alergia. Ajá. Y el cortisol te ayuda a controlar la alergia. Bloquean los efectos de citoquinas inflamatorias. Bueno, bloquean el trabajo del factor de necrosis tumoral, bloquean el trabajo de la interleuquina 1 e interleuquina 6. Estas sustancias son sustancias que forman parte de nuestras defensas. ¿Qué hace el cortisol? Bloquea a estas sustancias. Por lo tanto, el cortisol te puede bajar las defensas del cuerpo. Cuidado con eso.
Aparte de esto, el cortisol disminuye la cantidad de monocitos, eosinófilos, linfocitos T. Aumenta a los neutrófilos, ojo, porque evitan su salida de la sangre, disminuyen la diapedesis, disminuyen la quimiotaxis y disminuyen la fagocitosis. Conclusión, ¿qué hace el cortisol con mis defensas? Disminuye las defensas. El cortisol nos disminuye las defensas. Por lo tanto, si disminuyen las defensas, aumenta el riesgo de infecciones. Y la persona que tenga demasiado cortisol puede infectarse con bacterias, virus, hongos o parásitos. Ese es el problema con el cortisol. A nivel de la piel, huesos y calcio. ¿Qué pasa? Bloquean los fibroblastos, por lo tanto aparecen equimosis. O sea, el exceso de cortisol nos puede provocar moretones. ¿Por qué moretones? Porque el paciente comienza a sangrar por debajo de la piel. Así que debajo de la piel del paciente aparecen moretones. ¿Qué más? Alteran la curación de heridas, ¿cierto? Dañan la cicatrización de heridas y se supone que lo que pueden hacer es dejar, cuando sane la herida, dejan una mancha en la piel. Y por eso a veces cuando tú te hiciste una herida y te aplicaron corticoide por error, ojo, el corticoide es cortisol, pues recuerda, es lo mismo. Ya te queda una marca, y te queda una marca media blanca o rosada donde estuvo la herida. Ya eso es problema de cortisol. ¿Qué más? Adelgaza la piel y el cortisol te forma estrías en el cuerpo. Producen hipocalcemia, es decir, disminuyen el nivel de calcio en la sangre. Por lo tanto, vamos a tener problemas porque este paciente no va a tener calcio en su sangre. Ojo, ¿y por qué disminuye el calcio en la sangre? Porque disminuye la absorción de calcio. Absorción, entrada a la sangre, no se olviden. Entonces disminuye la entrada de calcio a la sangre. ¿Qué más? Disminuye la reabsorción renal de calcio y fósforo. Es decir, el riñón también tiene la función de que cuando detecta que el calcio se está yendo por la orina, el riñón puede devolver el calcio que se va por la orina a la sangre. A eso se le dice reabsorción. Pero cuando el cortisol está aumentado, no hay reabsorción y el calcio se va por la orina. Y de esa manera la persona pierde calcio. A nivel de la piel, huesos, ¿qué más producen? Provoca osteopenia. Osteopenia es la disminución de calcio en el hueso. ¿Qué más produce el cortisol? Osteoporosis. Osteoporosis es la destrucción del hueso. ¿Qué más sucede? El cortisol disminuye el número y la actividad de los osteoblastos. El cortisol disminuye osteoblastos. ¿Qué significa? Que disminuye a la célula productora de hueso. Entonces no hay la célula que pueda producir hueso. Y por lo tanto, como no se produce hueso, disminuye el crecimiento de los huesos. Y eso es lo que provoca el cortisol. Produce riesgo de fracturas. ¿Por qué? Porque va a causar osteoporosis. ¿Y por qué causa osteoporosis el cortisol? El cortisol causa osteoporosis porque el cortisol aumenta el trabajo de una célula llamada osteoclasto. Entonces, cuando el paciente cuando aumenta el cortisol en el cuerpo del paciente, aumenta el trabajo del osteoclasto y el osteoclasto, con C de casa, osteoclasto, destruye al hueso y por eso aparece la osteoporosis. A nivel del sistema nervioso central, pasan la barrera. ¿Por qué? Porque son liposolubles, son grasa, entonces puede entrar al cerebro. En el cerebro tiene ventajas porque nos quita el edema cerebral. O sea, si el paciente tuviese un edema cerebral, el cortisol disminuye el edema cerebral, disminuye la hipertensión intracraneal. O sea, para el cerebro es bueno esa parte. ¿Qué más hace? Estimula el apetito, te aumenta el hambre y te puede provocar insomnio. Ojo, el cortisol. ¿Qué más? Te puede alterar la memoria, hace que no consuman cortisol o no aumenten su cortisol, porque te altera la memoria y también te altera la capacidad de concentración. Entonces una persona no va a poder concentrarse bien si tiene demasiado cortisol.
Aparte, el cortisol puede provocar excitación o depresión neuronal. Y ya ustedes saben qué significan esas palabras. Puede alterar la serotonina y puede alterar GABA. ¿Okay? ¿Qué es serotonina y GABA? Son las sustancias que trabajan en el cerebro. Y ya pronto vamos a aprender farmacología del cerebro. Ahí van a saber qué hace la serotonina y qué hace GABA. ¿Okay? Bueno, altera serotonina y GABA. Recuerden eso. Por último, a nivel del sistema digestivo, ¿qué hace el cortisol? A nivel del sistema digestivo aumenta la producción de ácido del estómago. Entonces el cortisol te puede aumentar el ácido del estómago. Pero a la vez el cortisol disminuye la producción de moco gástrico. Entonces saquen su cuenta, combinen esas dos cosas. Si aumenta la producción de ácido y le quita el moco gástrico, conclusión, ¿qué le va a pasar a la persona? A ver, ¿qué le va a suceder al paciente si le aumenta el ácido y le disminuye el moco? ¿Qué le ocurre? Úlceras. Perfecto. Entonces el cortisol provoca úlceras. Ahora, estas fueron las funciones del cortisol. Ahora, ¿qué hemos dicho del corticoide? ¿Qué cosa era el corticoide del cortisol? ¿Qué tiene que ver el corticoide con el cortisol? ¿Qué dijimos con respecto al corticoide y el cortisol? Que el corticoide es la imitación, que es una copia del cortisol. Entonces, si el cortisol tiene estas funciones, ¿quién también lo tiene? El corticoide. Entonces, estas funciones que acabamos de ver, ¿quién también posee? El corticoide. Entonces, cada vez que te den corticoide, o cuando tú consumes, o cuando tú recetas corticoide, recuerda lo que le va a pasar al cuerpo de la persona. ¿Entendido? ¿Ya? Ojo. Entonces, para la siguiente clase, jóvenes, necesito que aprendan bien los derivados del ácido araquidónico y las funciones del cortisol. ¿Entendido? Cosa que en la próxima clase, que ya empezamos con los fármacos de los corticoides, entiendan mejor la explicación. ¿Entendido? Lo que hemos hecho el día de hoy han sido las generalidades de la inflamación, las generalidades de la segunda unidad. ¿Ok?